Gloria a Dios. Bien, que el Señor Jesús les bendiga, les guarde y les proteja. Es para mí un placer, un gusto estar una vez más haciendo lo que es estas grabaciones. Esperamos pues ser de agrado, que la palabra del Señor pueda ser compartida. Y si no, pues estoy abierto para alguna corrección o algo que se parezca. Pues mi intención es compartir lo que el Señor, pues Jesús nos ha permitido saber, ya que ahora en día se desconoce mucho acerca de quién se debería conocer. Hay mucho fanatismo, hay mucha forma de adorar bien superficial, hay mucha forma de adorar bien cómoda, hay mucha forma de adorar bien complacencia, de una forma que la gente pues se queda estancada. Y en realidad dice la palabra del Señor que la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento hasta que el día es perfecto. Así que el propósito pues de cada uno de nosotros es no conformarnos a este sistema de cosas. El propósito de nosotros es alcanzar la vida eterna, por cual nosotros estamos acá en lo que es este camino, esta lucha. Debe ser, como dijo el apóstol Pablo, no como quien golpea al aire, sino que Dios de esta manera dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo a mi servicio. No vaya a ser que yo, siendo heraldo, venga a ser descalificado. Ahora, hay muchas cosas que decir, hay muchas cosas que compartir, muchas cosas que es necesario que pues sepamos. Quiero compartirles lo que dice Proverbios capítulo 30 y verso 2, verso 4 en el nombre del Señor Jesús. Proverbios capítulo 30 y verso 4. La palabra se lee en el nombre del Señor Jesús y dice así, 34, el libro de los Proverbios. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién cerró los vientos en sus puños? ¿Quién recogió las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el de su hijo, si lo sabes. Como volvemos a decir en los temas anteriores, la misma palabra nos da la interpretación. Empieza la palabra de Dios a hacer una serie de incógnitas, y en esas incógnitas dice cuál es su nombre y el de su hijo, si lo sabes. Entonces, cuando dice cuál es su nombre,
ya se hace mención de a quién se está refiriendo y lo declara cuando dice cuál es su nombre y el de su hijo si lo sabes. Entonces está hablando de un padre, del nombre de él, y está hablando del nombre de hijo si lo sabes. En los temas anteriores decíamos que si el hijo no había tenido una participación con el padre, no había tenido una existencia con el padre, de la misma manera, ¿cómo puede ser el nombre de él? ¿Qué nombre era para con el hijo? Si en lo que es todo el Antiguo Testamento no encontramos una referencia que acredite lo que es un nombramiento para lo que es el hijo, sino hasta el anuncio de lo que el ángel le dice a José: y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Entonces de allí se da origen a la pronunciación del nombre de Jesús referido al ser que iba a nacer. Pero en cuanto al nombramiento del Padre, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Entonces, Dios se dio a conocer por su divinidad, y esa divinidad se cierra en lo que Él posee, y eso que Él posee se le llama sustantivo. Entonces, Dios se dio a conocer a través de muchas formas en cuanto a una representación para referirse a Él, para que la gente tuviera una dirección acerca de quién estaba ofrendando, con quién se estaba comunicando. Cuando Moisés le dice a Dios: he aquí yo voy a los hijos de Israel y ellos preguntan por tu nombre, ¿qué les voy a decir? Entonces Él no les da lo que es una forma de un nombramiento definitivo, sino que ya los escritores lo traducen el ser que existe en sí mismo, el ser que existe en sí mismo. Entonces, ese ser que existe en sí mismo se relaciona en el hebreo en 4 letras que se llama tetragramatón. Entonces, en su sentido deletreado es Yod Hei Vav Hei. Yod Hei Vav Hei. Entonces, ese es su sentido deletreado. Y que se escribe al castellano en 4 consonantes, ya transliteradas: Y, H, W, H. Entonces, por esa razón, cuando allá en Juan capítulo 8 y verso 24, Jesús dijo: si no creen que yo soy el que soy,
en vuestros pecados moriréis. Entonces ya el escritor hace la traducción del verbo ser, del ser que existe por sí mismo, por sí mismo. Si no creen que yo soy el que soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces cuando Jesús decía eso, Él se remonta a la expresión de Éxodo 3:14. He aquí yo voy a los hijos de Israel, y si ellos preguntan por tu nombre, ¿qué les diré? Yo soy el que soy, me envía a vosotros. El que existe en sí mismo. El que existe en sí mismo. Es decir, el YHWH. Yo, He, Bao, Hey. Entonces, esto aparece también allá en Hebreos capítulo 1 y verso 8. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, por siempre. Entonces, es la pronunciación del verbo ser traducido en tercera persona, pasado, presente y futuro. Entonces, ese es el ser que existe en sí mismo, en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Es decir, como dice los Hebreos 7:3, sin padre, sin madre, sin principio y sin fin, dice, de días, sin genealogía. Entonces, ese es Dios. Ahora, anteriormente, Dios se apareció a Abraham, a Moisés de distintas formas, pero solamente con sustantivos o personalidades que lo hacen representar a Él. Por ejemplo, el Shaddai, que es el Todopoderoso. El Altísimo, ¿verdad? Que es el Enyon. El Olán, que es el oculto, ¿verdad? Es el admirable. Una serie de pronunciaciones dadas a Dios, como vuelvo a decir, en su originalidad, pertenecientes a Él. Entonces, la gente siempre tenía una inquietud por estar seguro de lo que estaba haciendo. De la misma manera, Dios siempre ha querido que sus hijos no pierdan ese objetivo y tengan esa eficacia de saber a quién se están dirigiendo. Entonces, pero a través de los tiempos, siempre se ha manifestado el enemigo, siempre se ha manifestado en lo que es, pues, Satanás, el cual trata de impedir a gran manera que la realidad del conocimiento de la palabra de Dios llegue a la humanidad. Y sin embargo, hoy ya nada es oculto para la gente. Si la gente quiere seguir en sus inquietudes
o en su forma de obstinación o en su forma de desobediencia, es porque no ignora. Entonces, allá es bien importante lo que dice y meditemos lo que dicen, me parece, Éxodo 23:1 en adelante. Dice en el nombre del Señor Jesús, dice: no admitirás falso rumor, no te pondrás de acuerdo con el malvado para ser testigo falso, no seguirás a la mayoría para hacer mal, ni responderás en un litigio inclinándote a la mayoría para hacer agravios. Oiga, aunque esto habla acerca de un juicio, es bien importante también saber de que ahora en día, como la mayoría de gente está acostumbrada a hacer, digamos, ciertas cosas porque hay un número mayor y mucha gente se inclina a ese número mayor, y sin embargo la palabra de Dios no nos da una exactitud de que los seguidores de Dios hayan sido grandes números, sino al contrario. Jesús dijo: no tomáis manada pequeña, porque vuestro Padre os ha padecido entregaros el reino. Pedro le dijo al Señor Jesús: Maestro, en verdad son pocos los que se salvan. Él no le dijo cuántos eran, sino que le dijo: esforzaos a entrar por la puerta, porque ancho y espacioso es el camino que conduce a la perdición, y muchos entran por él. Pero angosta, dice, y estrecha es la puerta que conduce a la vida eterna, y pocos son los que la encuentran. Entonces, no te hagas, dice, al lado de la mayoría. No te hagas al lado, dice, del malvado para pervertir lo recto, para ser testigo falso. Allá en el libro de los Hechos, capítulo 22 y verso 15 dice: porque has de ser testigo suyo de todo lo que has visto y has oído. Cuando alguien recibe la luz de lo alto, cuando alguien recibe el llamado, cuando alguien es atraído por Dios, nosotros no podemos ocultar la realidad de las cosas. Nosotros no podemos callar. No podemos evadir la responsabilidad a la cual Dios nos ha llamado. También Jesús dijo, allá en Lucas capítulo 24, del 45 al 48, y me serán testigos, dice, por toda Judea y Samaria, comenzando, dice, desde Jerusalén. Testigos acerca de la resurrección de Jesús, acerca de la resurrección de Él. Pero, como vuelvo a decir, el enemigo ha querido entorpecer grandemente, y ahora, a través de lo que son estos libros. Nosotros conocemos estos libros como Biblia, pero dentro de esta Biblia, de este libro, aquí hay palabra de Dios. Lamentablemente, no todo es palabra de Dios. En la versión Félix Torres Amat, en 2 Timoteo capítulo 3 y verso 16 dice: toda escritura que depende de Dios
es útil. Toda escritura que depende de Dios es útil. Pero en esta versión de Reina Valera dice, toda la escritura depende de Dios. Entonces, cuando nosotros no encontramos algo que se pudiera acercar más a lo correcto, nosotros nos conformamos con lo que tenemos. Pero cuando la palabra en realidad dice, toda escritura que depende de Dios, ya nos deja un espacio y se nos es dada una luz de alumbramiento. Pero cuando dice toda escritura es inspirada por Dios, aún estos libros ahora en día traen citas para lo que son las celebridades de cumpleaños, cosa que es bíblico, pero los hijos de Dios no celebraron los cumpleaños. Vienen citas para la Navidad, vienen citas para el Día del Padre, para el Día de la Madre, para el Día del Pastor, sucesivamente. Pero aún esas cosas hay gente ingenua que cree que esas cosas se deben de practicar. Y los maestros conforman sus pensamientos a una falsa realidad. Entonces, dice allá en Jeremías capítulo 8 y verso 8, ¿cómo decís vosotros que sois sabios y que la ley del Señor está con vosotros? Mas yo les digo que la pluma mentirosa del escriba la ha convertido, dice, en mentira. La pluma mentirosa del escriba lo ha convertido en mentira. Perdón. La pluma mentirosa del escriba la ha convertido, dice, en mentira. Oigan bien, si esto sucedió cuando Dios hablaba, cuando no habían imprentas, imagínense, solo habían escribas, podría ser una forma de imprenta. Pero a las imprentas de ahora en día hay mucho que ver. Cuando no habían, imagínense, traducciones, porque las traducciones eran para los lugares cercanos. Ahora no se diga transliteraciones, las transliteraciones es para los lugares lejanos, es decir, que pasan un puente para llegar, imagínense, muchas veces a otro puente y llegar hasta, podemos decir, nosotros. Entonces, hay idiomas que se vienen a convertir en autoparlantes. Y cuando ya eso sucede, ya viene una serie de lo que es errores. Entonces, dice allá en Proverbios capítulo 30 y verso 6, no añadas ni le quites a su palabra, para que no seas hallado, dice, por el mentiroso y te reprenda. Deuteronomio capítulo 4 y verso 2. Vamos a ver. Deuteronomio capítulo 4 y verso 2 dice así, en el nombre del Señor Jesús. Oiga, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo, dice, ordeno. No disminuiréis, ni tampoco añadiréis. ¿Para qué? Para que guardéis los mandamientos, dice, que yo te mando. Apocalipsis 22, capítulo 18 dice, yo testifico contra los hombres acerca de las profecías escritas en este libro, que si alguien quiere añadir algo, las plegas que aparecen escritas serán con él,
Y si alguien quiere quitar algo, su nombre será quitado del libro de la vida. Ahora, ¿de dónde el hombre va a sacar una falsa enseñanza? De aquí el hombre va a sacar una falsa enseñanza. Y hay gente que dice que esta Biblia es la mejor Biblia. Hay gente que dice, yo tengo la original Biblia. Hay gente que dice, esta es la mejor. O sea, nadie va a sacar una doctrina de sí solo, y si la saca, tiene que tener fundamento. Entonces, todos estamos fundamentados en lo que es un libro como este. Mas, sin embargo, la red más fina que el enemigo tiene es la mentira. Es la mentira. Ahora, dice, ¿cuál es el nombre de él? Y el de su hijo, dice, si lo sabes. ¿Cuál es el nombre de él? Y el de su hijo, dice, si lo sabes. Hay ciertas versiones, como por ejemplo la versión católica, dice Yahvé. Pero Yahvé no es el nombre de él. Ciertos mesiánicos dicen Yahweh, Yahweh, pero Yahweh no es el nombre de él. Aunque Yahweh es más cercano a Yahvé. Y dicen algunos que es Jehová. O sea, más lejos todavía. Jehová, Yahvé y Yahweh. Y Yahweh. Pero en realidad, en cuanto a Yahweh y Yahvé y Jehová, esas pronunciaciones vienen siendo, imagínense, dadas en la antigüedad, aparentemente, no de Dios a los hombres, sino que de los hombres hacia los hombres, porque Yahweh, ya existe una mezcla de consonantes y las vocales. Yahvé por lo consiguiente y Jehová por lo consiguiente. Pero en el Antiguo Testamento, Dios dijo, ¿qué hago aquí ahora? Dice el Señor. La versión hebrea se refiere como Adonai, que quiere decir el Señor. La versión latina dice Dominus, y la versión griega dice Kyrios, que Dominus y Kyrios es igual a Adonai, es Señor. Entonces, allá en los Romanos capítulo 9 y verso 5, si con tu corazón creyeres, dice, que Jesús es Adonai, serás salvo. Oiga, que si con tu corazón creyeres que Jesús es Adonai, serás salvo. Ahora, la gente ha querido aparentar de que la pronunciación Yahweh o Yahvé o Jehová ha sido de parte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer eso? Eso viene a ser lo que es una añadición. Entonces, en una versión o en esta hay una parte que se llama glosario. Sin embargo, en la página, al margen de la página del Éxodo capítulo 3, verso 14, ahí da una referencia, una excusación, y hay un glosario también que se excusa. Dice que Jehová es el nombre que representa, dice, el nombre de Dios. Oiga, y eso es grave.
Eso es grave. Jehová es el nombre que representa, dice, el nombre de Dios. Pero ¿quién lo puso allí? ¿Quién lo puso allí? Entonces, Jehová, dice, es el nombre que representa el nombre de Dios. En la versión del 90 dice que ellos le ponen eterno. Y en la sociedad que estaba allí, donde participaron muchas personas, dice que habían 2 judíos y ellos, dice, cuando oyeron ese cambio se alegraron porque eso era, dice, algo que se asemejaba a lo que Dios es, a lo que dijimos al principio. Son cosas pertenecientes a Dios, son sustantivos. Más tarde sacan una versión que hoy ya la excluyeron. Y estos fueron los adventistas. Imagínense, gentes poderosas en pagar. Imagínense, para que existan grandes cambios. Y ellos hicieron una versión que se llama la versión de Reina Valera del año 2000. Entonces, y hay unas versiones, y las que hoy han sacado ya no traen lo que ellos pusieron al principio. Y ellos pusieron... En las primeras ediciones de esta nueva Reina Valera habíamos empleado el dominativo eterno en vez de Jehová por 3 razones. Porque Jehová es una transliteración inexacta. Oiga, transliteración inexacta. ¿Por qué? Porque no viene del hebreo. Si hubiera sido hebreo, el hebreo sí se translitera. Pero dice que es una transliteración inexacta porque no es originaria del hebreo. Por ser extraña al vocablo, dice, español, y porque no quiere, dice, decir nada. Ahora, eso es bien importante, conocerlo y saberlo. Entonces, yo pudiera entrar en más detalles, pero vean ustedes si Yahweh, si Yahvé o Jehová hubiese sido el nombre de Dios. Vean lo que dice Juan capítulo 5 y verso 43. Dice: yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, dice, a este, dice, recibiréis. Yo vengo en el nombre, dice, de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a este, dice, recibiréis. Entonces dice alguien, sí, dice, es como cuando usted tiene su hijo o usted tiene su padre y su padre lo envía y le dice a usted, si te preguntan quién te envía, diles que yo tu padre, y le das mi nombre. Pero eso no es así. Oiga bien, he aquí yo vengo, dice, en nombre de mi Padre, y ustedes, dice, no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a este, dice, recibiréis. A este recibiréis. Entonces, ¿por qué no es así? Porque a los Hebreos 1:4 dice, por cuanto fue hecho superior, dice, a los ángeles, por cuanto el nombre que heredó es más excelente, dice, que ellos. Ahora bien, ¿qué es heredar? ¿Qué es heredar? Sinónimos de heredar: traspasar, otorgar, transferir. Ahora, ¿cómo se llamaba el Hijo de Dios aquí en la tierra? Él no se llamaba Yahweh, él no se llamaba Yahvé, él no se llamaba Jehová. Si Jehová hubiese sido el nombre de Dios, Pablo se hubiese bautizado en el nombre de ese Dios que Ananías le hace mención. El libro de los Hechos, capítulo 22 y verso 16. Y me dijo, dice, a mí, Saulo, hermano, recobra la vista, el Dios de vuestros padres te ha escogido para que
veas al justo y oiga la voz de su boca, porque has de ser testigo suyo de todo lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Anda, levántate y lavas tus pecados invocando su nombre. Oiga bien, el Dios que era con Abraham, el Dios que era con Isaac, el Dios que era, dice, con Jacob, ese mismo te ha escogido a ti. Ahora pues, levántate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahora, la pregunta es, ¿cómo fue bautizado Pablo? ¿Cómo fue bautizado Pablo? ¿Quién bautizó a Pablo? ¿Quién bautizó a Pablo? Pablo dice a los Gálatas 3:27, ¿o no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos? Romanos 6:3, porque los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados, dice, en su muerte. En su muerte. Ahora, el conocimiento del nombre de nuestro Dios es tan importantísimo, porque han existido 3 bautismos. Uno de ellos dice que los que fueron bautizados en la nube y en el mar, estos dice, hacían confesión que eran seguidores, dice, de Moisés. Cuando viene Juan el Bautista, todos los que aceptaron el llamado y oyeron la voz de Juan el Bautista estaban aptos para recibir a quien viniera después de él. Entonces, cuando había pleitos allá en la primera carta de Corintios, capítulo 1, le dice el apóstol Pablo, yo he sido informado por los de Cloé acerca de ustedes que hay divisiones, que algunos dicen, yo soy de Cefas, yo de Pablo, yo de Apolo, dice, y yo de Cristo. ¿Acaso fueron bautizados por mi nombre? Dice, para que me sigan a mí. ¿Acaso, dice, fueron bautizados? Dice, gracias a Dios, Dios dice que no bauticé, dice, a nadie. Si me recuerdo solamente, dice, la familia de Estefanás, dice, y a Gallo, pues no me mandó Cristo a mí, dice, a bautizar, sino que a predicar. Entonces, todos los que en Jesús hemos sido bautizados, hacemos transferencia, venimos a ser parte de lo que es de Él. Ahora, ¿quién le hereda el nombre al Hijo? Se lo hereda a su Padre. Entonces, oiga bien lo que dice Juan capítulo 17 y verso 6. Padre, he dado, dice, a conocer tu nombre. Tu nombre. 17:6. He dado a conocer tu nombre. Entonces, ahora, ¿cómo dijo Jesús que se llamaba el Padre? Y en el 17:26 dice, Padre, dice, 17:26, lo vamos a leer. 17:26 de Juan, dice así, en el nombre del Señor Jesús. 17:26. Dice en el nombre del Señor Jesús, dice, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún más para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo, dice, en ellos. Oiga, les he dado a conocer tu nombre. ¿Cómo dijo Jesús que se llamaba el Padre? Vea lo que dice Juan 17:11 en la versión del Nuevo Mundo, o en la de las Américas, o en la del 90 de Reina Valera, o en la del 2000. Padre, yo ya no estoy en el mundo. A los hombres que del mundo me diste, guárdalos en tu nombre. En ese nombre, dice, que me has dado. Tuyo era y me lo diste. Oigan, tuyo era y me lo diste. ¿Qué nombre tenía el Hijo? El nombre que le dio el Padre. Dice que ese nombre era del Padre y se lo dio. Ahora, por eso dice Hechos capítulo 4 verso 12, porque desde que los cielos existen nunca se había dado un nombre para salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien, dice, puedan ser salvos. Filipenses capítulo 2 verso 9 dice, por cuanto Dios le exaltó, dice, hasta los sumos, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Oiga, ¿cómo va a estar el nombre del Padre abajo del Hijo? ¿Pero por qué dice la Escritura así? Porque el nombre que el Padre tenía se lo dio a su Hijo. Oiga,
Y Filipenses 1:21 dice, un nombre que se menciona no solamente en este siglo, sino que también dice en el venidero. En el venidero, oiga. Entonces, por eso dice que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo, dice, lo haré, dijo Jesús. Por eso dice a los Colosenses 3:17 que todo lo que hagas, sea de hecho y de palabra, hazlo todo en el nombre, dice, del Señor Jesús. Muy bien, esta es una explicación corta. No quiero tardarme mucho con serie de capítulos, pero si ustedes pues me lo piden, más despacio lo vamos a hacer. Que la gracia paz de nuestro Señor Jesús sea con todo.